este video vamos a hablar sobre la tradición apostólica. Analizaremos su origen, su uso en el Nuevo Testamento, cómo fue entendida por las primeras comunidades cristianas y cómo evolucionó a lo largo de los siglos. La intención no es estar a favor de alguna religión o denominación, sino brindar información que normalmente no se conoce para que así complementes tu estudio, saques tus conclusiones y tengas una perspectiva mucho más amplia. Es decir, vamos a escudriñar las escrituras y un poco de historia. Cuando escuchamos la expresión tradición apostólica, lo más común es pensar que se trata de enseñanzas que los apóstoles transmitieron y que deben ser respetadas por todos los cristianos. Pero lo que pocas veces se explica con claridad es qué significa exactamente esta expresión, de dónde viene, cómo se ha entendido en distintas épocas y si todo lo que se llama tradición apostólica realmente proviene de los apóstoles. Para empezar, el término tradición se refiere a algo que se ha ido transmitiendo, ya sea oralmente o por escrito. En el Nuevo Testamento se utiliza en distintos contextos, tanto positivos como negativos. Por ejemplo, Jesús critica las tradiciones de los hombres que anulaban el mandamiento de Dios. Esto lo podemos ver en Marcos 7, 8 al 13. Pero el apóstol Pablo, por otro lado, exhorta a los creyentes a mantener las tradiciones que él les enseñó, ya sea de forma oral o escrita. Lo podemos ver en estos versículos. Así que desde un inicio, la palabra tradición no es negativa ni positiva en sí misma, sino que depende de su contenido y de su fuente. En el contexto de los apóstoles, la tradición apostólica se refería de manera muy concreta a las enseñanzas que ellos mismos recibieron de Jesús y que transmitieron a las comunidades cristianas, tanto a través de la predicación como en sus cartas. Esa enseñanza incluía mensajes del Evangelio, explicación de la vida y la muerte y resurrección de Cristo, las instrucciones sobre cómo debía vivir la iglesia, cómo debían comportarse los creyentes y qué significaba esperar el retorno del Señor. Así que en ese sentido la tradición apostólica estaba viva, pero controlada y confirmada por los mismos apóstoles. Era una transmisión que se daba dentro de una generación que todavía eran los testigos reales de los hechos. Esto es muy importante porque la tradición apostólica no era algo vago o indeterminado en ese momento, sino algo que podía verificarse, corregirse y confrontarse directamente con los propios apóstoles. Pero una vez que los apóstoles murieron, las primeras comunidades cristianas comenzaron a preservar sus enseñanzas por escrito y también a transmitir lo que habían escuchado de ellos. Así nacen los evangelios, las cartas del Nuevo Testamento y los primeros escritos cristianos posteriores. Pero aquí comienza un proceso clave. Con el paso del tiempo, lo que se entendía como tradición apostólica empezó a ampliarse. Ya no se refería solamente a lo que los apóstoles habían dicho directamente, sino también a prácticas que la iglesia consideraba que habían sido transmitidas por ellos, incluso si no estaban escritas. Por ejemplo, en el siglo II, Irineo de Lyon argumenta en su obra Contra las herejías que la fe verdadera se puede verificar a través de la sucesión apostólica y de la tradición que se ha conservado en las iglesias fundadas por los apóstoles, especialmente en Roma. Para él, esa tradición coincide con las escrituras, pero también incluye lo que la iglesia ha enseñado consistentemente en distintas regiones. Con el tiempo, otros autores como Orígenes, Cipriano, Basilio o Gregorio de Nisa empezaron a usar la expresión tradición apostólica para referirse a enseñanzas y prácticas que no estaban en la Biblia, pero que ellos consideraban legítimas porque se habían transmitido dentro de la iglesia, se habían mantenido, se habían guardado. Algunos ejemplos de esto fueron el bautismo infantil, la oración hacia el oriente, la señal de la cruz, el uso del incienso o la celebración de la Eucaristía con ciertos elementos rituales. En muchos casos, estas prácticas eran comunes en la mayoría de las iglesias, pero no siempre había una evidencia clara que provenía de los apóstoles. De hecho, en varias ocasiones lo único que se ofrecía como respaldo era que siempre se había hecho de esa manera. Así, con el paso del tiempo, el término tradición apostólica dejó de significar únicamente lo que los apóstoles enseñaron directamente y empezó a incluir costumbres litúrgicas, interpretaciones teológicas y decisiones de concilios que se asumían como coherentes con la fe de los apóstoles. Aunque no siempre pudieran comprobarse documentalmente, se consideraba que eran coherentes con lo que ellos habían enseñado. Esta ampliación del concepto se volvió cada vez más común a partir del siglo IV, cuando el cristianismo fue reconocido oficialmente por el Imperio Romano.
Pero con el surgimiento de estas estructuras eclesiásticas más complejas y con la necesidad de unificar la doctrina en medio de debates internos, muchas decisiones de los concilios y autoridades eclesiásticas comenzaron a presentarse como parte de la tradición apostólica, así que lo que comenzó como una transmisión viva, concreta y limitada, se transformó en una categoría amplia en la cual se agrupaban tanto las enseñanzas originales como desarrollos posteriores. Esto provocó que el término tradición apostólica se volviera difícil de definir con precisión y que muchas veces se utilizara como argumento de autoridad. Sin embargo, también es cierto que en los primeros siglos se hacía distinción entre lo que era la enseñanza apostólica esencial, es decir, el núcleo del evangelio, y lo que eran costumbres o prácticas disciplinares. Por ejemplo, Basilio el Grande en el siglo IV reconocía que había prácticas que no estaban en la escritura, pero que se mantenían porque toda la iglesia las había conservado desde hace tiempo. Aún así, no todos los padres estaban de acuerdo en todo, y muchas veces había discusiones sobre qué tradiciones debían considerarse vinculantes y cuáles no. Así que en términos históricos podemos decir que la tradición apostólica pasó por tres etapas. Primero como una enseñanza viva, verificable y transmitida por los apóstoles. Luego como un conjunto de enseñanzas orales y escritas preservadas por sus discípulos inmediatos. Y finalmente como categoría doctrinal más amplia que incluía interpretaciones, costumbres litúrgicas, normas eclesiásticas y decisiones conciliares. Con el tiempo esto llevó a que se usara la expresión para validar cosas muy diferentes entre sí, algunas con base en la escritura, otras simplemente por costumbres eclesiásticas. Hoy los historiadores y teólogos coinciden en que es muy importante distinguir entre lo que puede considerarse auténticamente apostólico, es decir, que puede documentarse como enseñanza original de los apóstoles, y lo que son desarrollos posteriores, que aunque antiguos o extendidos, no tienen ese mismo peso. No se trata de rechazar la historia, pero sí de analizar con claridad qué parte de esa historia puede vincularse realmente con los apóstoles y qué parte pertenece a la evolución legítima de la vida de la iglesia. Por eso es que hablar de tradición apostólica requiere mucho cuidado, porque no todo lo antiguo es necesariamente apostólico, y no todo lo que la iglesia ha enseñado a lo largo de los siglos puede afirmarse que viene directamente de los apóstoles, a menos que exista documentación o evidencia suficiente que lo respalde. Así que es una parte esencial de la historia de la iglesia, pero que requiere análisis serio, crítico y documentado si queremos comprender lo que realmente enseñaron los apóstoles y cómo esa enseñanza ha llegado hasta nosotros el día de hoy. Y antes de terminar, quiero recordarte que este video no busca causar división ni generar polémica. Todo lo contrario, mi objetivo es aportar información necesaria para que juntos podamos comprender mucho mejor las escrituras y la historia de nuestra fe. Porque al final lo que más importa no es ganar un debate, sino escuchar la voz de Dios, conocerle más a Él, seguirle con sinceridad. Así que si tienes más información sobre este tema, te invito a que respetuosamente la compartas en los comentarios, porque siempre podemos seguir aprendiendo. Y si te interesa profundizar más, te invito a seguirme para que podamos juntos seguir escudriñando las escrituras y un poco de historia.